Mis amigos, presta atención a lo que te voy a decir ahora. Nuestro Dios es el mismo Dios que creó los cielos y la tierra. Y Él puede hacer un milagro en tu vida. Sin embargo, ahora quiero hablarte algo muy importante. Es sobre la fe. ¿Alguna vez te has detenido a pensar el porqué de las luchas y pruebas que han venido contra tu vida? ¿Y alguna vez te has detenido a pensar el por qué no has podido resolverlos aún? Amigo, presta atención a lo que te voy a decir. Existe el mundo físico y el mundo espiritual. A lo mejor te duelen los ojos, te duelen la espalda, te duele la cabeza. Ya has usado el medicamentos, pero ellos no te dieron resultados. ¿Y por qué todo esto han venido contra ti? Quiero decirte que cuando estamos enfrentando un problema espiritual, solamente a través de la fe, de nuestra fe, según a todo lo que nuestro Dios dijo en tu palabra, según a todo lo que está escrito, cuando empezamos a actuar nuestra fe, a todo lo que nuestro Dios nos dijo, entonces podemos sacar provecho, podemos lograr buen éxito delante de todos los problemas que han venido contra nosotros. ¿Entiendes lo que te digo ahora? Nuestra fe es como una herramienta. Y toda herramienta solamente podemos sacar provecho de ella si decidimos usarla. Es lo mismo que se sucede con nuestra fe. La fe no hay nada que ver con la religión. La fe tiene que ver con actitudes, con acciones y reacciones. Cuando actuamos de acuerdo a todo lo que está escrito en la palabra de Dios. Hay mucha gente en el día de hoy que ellos son religiosos. Ellos creen en la palabra de Dios. Sin embargo, cuando ellos están atascados en problemas, ellos no actúan de acuerdo a todo lo que está escrito. Ellos actúan de acuerdo a todo lo que los otros les dijeron. Sin embargo, Dios quiere que usted empiece a usar, a actuar tu fe. Porque ella es un poder que puede hacerte lograr buen éxito delante de todo lo que usted te han visto delante de ti. ¿Entiende lo que te digo ahora? Entonces puede lograr buen éxito y cambiar tu vida de ahora en adelante. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima.